Bueno, buenas tardes. Esta es una actividad, la primera actividad del seminario que vamos a dar en el espacio curricular. La doctora Malé y yo vamos a tratar de adentrarnos en un tema enorme que tiene la medicina, que es la accesibilidad a los servicios de salud y en general a la atención de salud, dentro y fuera de los servicios. Así es que yo voy a pasar las diapos. Primero, desde el punto de vista pedagógico, yo les quisiera preguntar qué entienden ustedes por seminario. ¿Tiene aprobado el parcial y que conteste? Ustedes han venido desarrollando contenidos. El seminario se supone que pedagógicamente es que esos contenidos los veamos de alguna manera volcados en la actividad que ustedes tienen. A mí me llamó la atención que alguien dijo, porque el doctor preguntó, si lo que ustedes estaban viendo iba en relación a lo que veían en los servicios de salud. ¿Alguien más comparte la idea de la doctora? ¿Han ido a los servicios de salud? Sí. Levanten la mano. Prácticamente la mayoría. ¿Qué vieron en los servicios de salud en cuanto a lo que sería el acceso? ¿O por qué piensan ustedes que nosotros vamos por un lado y los servicios van por otro? Porque esto es importante que lo aclaremos antes de hablar precisamente de accesibilidad. A nosotros, por ejemplo, en el CAPS hay un tocón de llavena y, por ejemplo, con los del acceso... Sí. Por ejemplo, con los del acceso, nosotros nos habían explicado que en Hierbabuena es como... Perdón, el servicio es Hierbabuena. Sí. Y, por ejemplo, había una cantidad de población que ellos ya tenían estimada que no iba al CAPS, que preferían ir a lugares privados, y estaba el centro del problema, que era el que ellos formaban, que era la gente que se iba. Ellos ahí tenían como un aproximado de la gente que tendría que ir al CAPS por distintos temas, por embarazo o por otras enfermedades como la diabetes, que también la tenían ahí como un problema. Y ellos nos explicaron que, por ejemplo, si la cantidad que ellos tenían ahí de un cálculo no llegaba, ellos tenían que salir a, digamos, las zonas que ellos tenían ahí marcadas, a ver por qué la gente no se acercaba al CAPS. Bien. ¿Alguien más quiere opinar así? Una preguntita. Esa gente que no se acercaba al CAPS, ¿ustedes hicieron algún tipo de disquisición con el instructor, las posibles causas? Además de que irían a servicios privados, algunos. Por algún tipo de problema, digamos, tal vez por por desinformación o porque no saben que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, por eso, digamos, la tarea de ellos era salir a buscar a esa gente para que se acerque al CAPS. Bien, ¿alguien ¿Quién más? está anotando? ¿Alguien está anotando las palabras claves que están diciendo los chicos? Sí, por favor. Sí. ¿Alguien más, por favor, así? Acá hay una oración clave y ellos están tratando de buscar cuál es el problema. Ellos refiriéndose a la gente del CAPS. ¿Algún otro que piense cómo se relaciona esto con lo que han visto en el CAPS? Bueno, a mí en particular me tocó el CAPS San Rafael y eso también es diferente a lo que están contando ellas. Bien. Por ejemplo, el hecho de que la operación es sumamente diferente, que la gente va al CAPS, busca ayuda, hay muchas más problemáticas que vos tenés que fijarte porque vos decís, bueno, yo te debo un medicamento, pero vos realmente no sabes si esa persona de ese entorno en el que vive tiene el medicamento para comprarlo. Entonces ves otro tipo, o sea, tenés que tener otro tipo de mirada, a eso me refiero. Bien, otra mirada. Bien. ¿Pudiste interactuar con la gente del servicio? Sí. ¿Y? Y, por ejemplo,
ejemplo, cuando fue el Día del Niño, que tuvimos que ver, o sea, venían niños afuera, se notaba la diferencia muy clara de que eran madres adolescentes, que eran gente muy carenciada, por ejemplo, el hecho de que cuando fuimos a darle a las personas, los caramelos, el Día del Niño, como que se notaba esa desesperación, ¿no? De querer tener todo por parte de sus padres, por parte de la madre, para que tengan su nene, digamos. ¿Otra experiencia que tenga alguno que quiera contar que se relacione con este título del seminario? Que le haya impresionado, que le haya gustado, que le haya disgustado. Bueno, nosotros estuvimos en el camp de Jardín, en la prisión en la que yo estuve, y a mí en particular me llamó mucho la atención el trabajo de la asistente social, agentes sanitarios. De agentes sanitarios tuvimos la oportunidad de salir con ellas, la oportunidad de un grupo de 7 chicos, a acompañarlas a los domicilios, y es muy lindo el trabajo que hacen. Se llevaban turnos a los pacientes, fueron a buscar a algunos pacientes que habían estado con patología y habían pasado por el CAPS para ver la evolución. Fuimos también a ayudar a dar una charla en algunos domicilios sobre el dengue y buscar larvas en las casas y darle información. Y eso normalmente lo hace el agente sanitario, que sí me parece muy interesante. ¿Cuál fue tu experiencia valiosa de esa? ¿Qué es lo que rescatás como lo más valioso? En realidad muchas cosas, porque hicimos muchos trabajos en equipo. Lo que más me gustó es ver cómo trabaja el CAPS como equipo. ¿Sí? Todos los profesionales trabajan como equipo. ¿Sí? Es una tarea siempre fundamental para que se pueda realizar la otra. Todos son importantes. Eso es lo que más me quedó. Bien. Trabajo en equipo, búsqueda de pacientes, seguimiento de patologías. ¿Alguna otra? Bueno, yo estuve en el CAPS Barrio Jardín junto con mi compañera, y algo que agregaría es que me gustó mucho del CAPS que tome iniciativas de charlas. Nosotros con mis compañeros fuimos a dar una charla acerca del dengue en la jefatura de la policía. Y bueno, la profe nos contó que ellos otras veces hacen eso todos los años. Entonces me parece muy importante que buscan capacitar a la población, que eso es, digamos, una de las principales funciones que tiene el CAP de prevención. Bueno, en realidad, ya después lo vamos a charlar, vamos a hacer la presentación ordenada como para que vayamos viendo cómo vamos a ir avanzando, pero esto que está tomado lo vamos a hacer, porque estamos tratando de hacer un disparador para que después lo podamos discutir. Y lo importante de esto es lo que dice el doctor: hay que participar. No es necesario que sepan todo, recién están aprendiendo. Entonces es bueno porque ustedes a nosotros nos dan devolución, y eso nosotros lo podemos, a ver, de alguna manera ordenar para que podamos participar todos. Entonces, los objetivos, ¿no tienen internet, no es cierto todavía? No, bien. Entonces, los objetivos es comprender la dificultad en cuanto a que sería el acceso al sistema de salud, y por otro lado reflexionar sobre la inequidad que existe en ese acceso a la salud, que acá ya han planteado un tema de inequidad. Por el otro lado, esta actividad práctica que hemos desarrollado se basa en 3 problemas que ustedes los tienen subido al campus, en donde tienen que reflexionar cuál es la característica de cada uno de los casos que se presentan para que después los podamos discutir. Entonces es importante, por favor, no solamente que los lean, sino que lo puedan discutir con el compañero. Tenemos un tiempo obviamente limitado, pero es buenísimo que nos hagan los aportes para que nosotros podamos compartir no solamente con ustedes, sino aclarar dudas. Entonces, al ser
acuérdense que ustedes es un seminario de integración, entonces han tenido una serie de temas antes y hagan utilización de esos temas como para que podamos cerrar este seminario. Yo no sé si están puestos, Elena. Bueno, como no tienen internet, entonces le vamos a dejar 1 o 2 minutitos para que ustedes lean cada uno de los problemas, elijan y después vamos haciendo los aportes. La metodología va a ser que ustedes lean los 3 problemas. El que pueda usar datos lo mira de internet, después en el grupo, Sáquenle saquen fotos y después les vamos a dar 15 minutitos para que en el grupo de la fila se comente esto y vean en qué se relaciona con el tema que estamos tratando de acceso a la salud. Hay después 3 consignas. Sí, lo que pasa es que estoy dejando. ¿Sacaron fotos? ¿Quieren que pase el otro? ¿Sí? Ustedes vayan avisando, porque no tenemos internet, este es el otro. ¿Ya está? Sí. Bien. Y este es el otro. ¿Ustedes dicen cuándo? ¿Pasó? Sí. Bien. ¿Y ahora? ¿No? ¿Sí, sí? Ustedes avisen. ¿Ya acá? Sí. ¿Para todos? Sí. Ok. Y estas son las consignas. ¿Cuáles son las principales barreras al acceso a la salud en las distintas situaciones? Que sería bueno que leyeran las 3 situaciones como para que podamos abordarlo y hacerlo de manera integral. ¿Qué respuestas dio el sistema en cada caso? Y acá ya también han empezado a plantear cuáles han sido las respuestas. Bien, ¿y cómo debiera actuar el sistema de salud? Yo les voy a dejar las consignas. Vamos a tener un tiempo para, si lo pueden hacer por fila, no sé cómo se podría ordenar. La única cosa que no pueden hacer es hacerlo solo. Lo hacen con alguien del lado solamente porque es más cómodo, claro, más grupo, pero de todos modos solos no los pueden hacer. ¿No? Así que hablen con el vecino y no vale tampoco ni amigo particular. Chicos, a ver, por favor, tenemos un tiempo reducido y lo importante sería que aprovecháramos este seminario. Entonces, a partir de ahora son las 6:40. Chicos, Minuto para que termine la predicación, ya están muy entusiasmados con eso. lo vamos a discutir, lo vamos a escuchar, pero por favor, como no tenemos la comodidad de estar trabajando en grupo y lo tenemos que hacer de esta manera, les damos a partir de ahora, 6:40, 15 minutos para que ustedes vean cada uno de los casos, vean las consignas y empecemos a hacer el feedback en cuanto a la devolución, ¿sí? El grupo de los 5 y de los 5 de este lado va a ir diciendo cómo consideró las consignas. Los demás que sientan que han pensado muy parecido o que, bueno, es lo mismo, pero los que tengan cosas distintas participen y digan, no, para nosotros no fue exactamente eso, fue esto otro, ¿sí? Porque de eso se trata el intercambio que tenemos que hacer. Bueno, empezamos. Voluntario. Grupo voluntario, allá. Ya te llevo. Chicos, pero necesitamos silencio para que se escuchen, esto es fundamental, ¿sí? Bueno, nosotras nos dividimos uno para cada una y hicimos grupitos de 2 para ir a los que... del problema número 1, nosotros consideramos que las barreras que tiene la mamá con su bebé
para acceder al servicio de salud son, por ejemplo, la falta de tiempo, ya que la mamá trabaja justo en el horario donde está el único pediatra que asiste al CAPS. Los recursos insuficientes también de parte del servicio sanitario, ya que hay una sola pediatra y tiene un solo turno para toda la población. Que la mamá no cuenta con más ayuda y ella está solita con su hijo y es sostén de familia y no tiene por ahí también en quien más apoyarse como para buscar ayuda con su niño, para llevarlo a que reciba la atención que necesita. La situación socioeconómica también de la mamá, porque quizás podría pagar de forma privada la salud que necesita el niño, pero bueno, como en el problema vemos que es una situación un poco delicada en lo económico, también lo contemplamos como barrera. El tema de que ella esté viviendo en un barrio periférico también nos parece que es una barrera, porque se encuentra un poco más alejada quizás de otros recursos que podría tener en otras zonas. En el punto número 2, pensamos que la solución que dio el CAPS a estas barreras son escasas o incompletas, porque vimos que se le hizo un seguimiento al niño, pero hasta los 5 meses nada más. No vemos que haya ido algún agente sociosanitario o que se haya buscado tener un seguimiento posterior. No hay un apoyo psicológico de la mamá que ha quedado sola con su niño porque falleció la pareja. Y en el punto 3, pensamos que el CAPS podría actuar de forma más activa para ayudar a esta familia, hacer un seguimiento familiar, sobre todo por el niño que no tiene las vacunas completas, que tiene altos riesgos por enfermedades transmisibles y nutricionales, por el apoyo psicológico que necesita la mamá, y que podría actuar también quizás, como ellos no tienen personal a la mañana que pueda atenderlo el niño, por ahí derivándola con otro centro de salud, dándole información sobre qué otros servicios podría acceder para llevarlo al niño, educación sanitaria para que la mamá sepa la importancia de que tenga el bebé las vacunas completas, o la alimentación, o la importancia de algunas cuestiones sanitarias por la zona en la que vive. Eso es lo que vimos nosotros. Mis otras compañeras hicieron los otros temas, pero estamos todas juntas. Leo lo de ellas también. ¿Sí? Caso 2. La que entienda la letra. Exacto. Bueno, en el caso 2, en la pregunta A, nosotros pusimos que el problema era la lista de espera del marcapasos. En el punto B pusimos que sí se cumplía, digamos, en lo que viene a ser la salud, pero que había unas limitaciones para poder continuar con el tratamiento. Nosotros hemos visto que esa era la barrera, porque es más con el tema de que era ajeno, onda, para decirlo de otra manera, el paciente fue con el problema y se lo atendió en el acto y se dio una solución, pero no siguió una solución con el tratamiento como debería haber sido. Y en sí tendría culpa el sistema de salud, porque más ajeno del médico hay una organización que es la que está encargada, porque claramente el médico solo no puede. Así que nosotros pusimos más que tenía que ver con burocracia que con otra cosa. Y en el punto C, nos fuimos más con el tema de la lista de espera de marcapasos, que nos parecía muy conveniente que se le hubiera explicado a Pedro el por qué estaba en la lista de espera. Que hubiera sido lo más conveniente, porque la persona se podría enojar y decir que no se le dio la atención, cuando hay cosas que sí se le dio. Bueno, nosotras analizamos el caso número 3 y
en el primer punto analizamos que los problemas de Clara serían sus problemas económicos, el trabajo excesivo y no tiene contención familiar. O sea que al no tener contención familiar es como que nadie le dijo anda a revisarte, anda al médico, tomate un descanso, come bien. Nosotros pensamos que el médico actuó de cierta forma en lo que estuvo dentro de sus parámetros, ya que le dio una correcta alimentación, la consulta con el psicólogo y un descanso adecuado. Pero ya en el punto 3 tuvimos un dilema porque no sabíamos cómo tendría que haber actuado el CAPS, porque en sí el médico actuó con los recursos que pudo y le dijo que haga lo que realmente tenía que hacer. Pero lamentablemente ella al no tener recursos económicos y al estar trabajando constantemente y al no tener contención, no iba a llegar a su casa a tener un plato de comida o un pedazo de carne porque no tenía plata. Entonces como que no supimos bien qué poner ahí. ¿Alguien más de este grupo? ¿Alguien del propio grupo quiere aportar algo más? Bueno, vamos a otro grupo y después que tengamos un pool de comentarios, vamos a la autocrítica, digamos, que podemos hacer de cada uno de los problemas que se han planteado. Otro grupo que pueda hablar de los 3 casos, por aquí. ¿Ustedes? ¿Que hayan encontrado algo diferente? Sí, Algo sobre todo lo diferente. algo que complete la idea de la chica. ¿En qué caso? En el señor, en el adulto mayor con... En el caso 2 estamos hablando de la enfermedad de Chagas, entonces consideramos que para completar un poquito más, tal vez el servicio de salud tendría que haber hecho algún tipo de control de plagas o investigación, porque es una enfermedad que se transmite a través de la bichuca. Entonces, que haya un paciente que se haya contagiado de la enfermedad de Chagas significa que puede haber un foco infeccioso en la zona y estaría bueno hacer trabajo de campo con los agentes sanitarios para determinar si es riesgoso, si fue un caso aislado y de paso hacer un control de plagas. Solo un comentario porque no tienen por qué saberlo. El estadio que está transcurriendo el señor es un estadio crónico. Después de muchos años de haber padecido la enfermedad aguda. Acá en el país hay un programa de erradicación de vectores y de artrópodos de interés en salud pública, pero eso afecta a la parte aguda de las enfermedades. Este es un problema que lleva de 10, 15 a 20 años, cuando llegamos a la necesidad de restablecer la conducción eléctrica que está alterada dentro del corazón. De todos modos es bueno el planteo por saneamiento ambiental, o sea, eso entra dentro de la pesquisa vectorial, es muy bueno, la acotación es muy buena. También queríamos adicionar que es un hombre de edad muy avanzada y es un caso que se trató de urgencia precisamente por su edad y el hecho de que tiene un problema cardíaco. El tiempo de espera para el marcapasos tiene que ser muy corto porque en cualquier momento podría suceder un evento cardíaco debido a lo vulnerable que es su situación en particular. Sería todo. ¿Alguien más? Con respecto a alguno de los otros casos, ¿les gustaría agregar algo? Nosotros con el caso 2, también algo que pusimos como barrera también sería la falta de recursos, porque si bien el hospital ha realizado todo lo que podía en función a los recursos que tenía, también podrían como hacer un análisis y en los recursos económicos como dar un poco más a esa parte, así no pasan este tipo de situaciones en que una persona de esa edad tenga que esperar tanto tiempo para un marcapasos. ¿Vos te refieres a priorizar el uso de los recursos en aquellas cosas que son imprescindibles por parte de los servicios de salud? Claro, como realizar un análisis y ver, digamos, si
hace falta como derivar más dinero a esa parte y como para que no pasen estas situaciones. Bien. Perfecto. Otro. Con una mirada complementaria, con una mirada distinta. Aquí. Para el caso 3, Caso 3. Bueno, La niña embarazada. en el punto 1, en cuanto a lo que son las barreras, coincidimos con las chicas, con nuestras compañeras. En el punto 2, que son la respuesta que da el Sí. sistema sanitario, nosotras consideramos que actúa de forma interdisciplinaria, porque abarca lo que es la alimentación, o sea, el médico le prescribe una adecuada alimentación, considera lo que es el descanso de la paciente y también, bueno, la deriva a la salud mental. Y en el punto C, como debería actuar el sistema de salud, es que tengan en cuenta lo que es la economía de la paciente. Para el caso de la alimentación, digamos, de ella, tendrían que hacer un seguimiento y también tener en cuenta el historial, porque ella había sufrido violencia hogareña, desnutrición, y bueno, eso es lo que queríamos agregar nosotros. Vamos a dar un poquito de gusto a poco en este caso. Sí, queremos agregar algo al caso 3. A ver, no sé si quieren de este sector. Bueno, hola, buenas tardes. Hay algo del caso 3 que nos llamó la atención y es que el médico hizo una mirada sesgada, simplemente arraigándose a dar una dieta sin saber si la mujer puede cumplir con esa dieta, recetarle descanso sin saber su contexto de vida, su entorno de vida, sin saber que no tiene nadie más en quien apoyarse, que es el único sustento de ella. Y además en el punto 3 hay algo muy raro, y es que nombra que ella es del interior y viene a la maternidad a hacerse controles. Habría que averiguar por qué prefiere venir a la maternidad y no concurrir al CAPS que le corresponde hacerse estos controles. Y la maternidad, tener contacto con el CAPS para ver, justamente tener lo que dicen los compañeros, una interconexión entre los establecimientos. Como que fuera un sistema. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Son valiosísimos los comentarios que están haciendo, así que por favor todo lo que tengan en la cabeza lo dicen. En el caso 3, también me parece como re importante esto que habla de que tiene antecedentes de figura de violencia hogareña y bueno, esto de trabajar en un call center y vivir en una pensión que no sabemos si vive sola, con quién vive, si es compartido. Para mí tiene mucho que ver también sus recursos emocionales y cómo ella puede sobrellevar una situación en la que, bueno, un embarazo, estar sola con 18 años, entonces bueno, capaz que el servicio de salud no solamente, o sea, esta interconsulta con salud mental, no sabemos hasta qué punto le refuerza sus recursos emocionales, que bueno, en una familia, o sea, con violencia hogareña, todo eso, es como, pues suelen ser recursos esos, escasos esos recursos, entonces bueno, como fortalecer más que nada eso, lo afectivo y lo emocional, como su inteligencia emocional y todo eso. Bien, de aquí. Allá, ¿qué caso? Para continuar con bueno, nosotros también señalamos en la problemática lo que es la distancia, que bueno, justamente el caso Clara es el que vimos en el integrador de ciencias biológicas, que bueno, que se hablaba de la distancia que tiene que recorrer, bueno, ahí va a incluir también lo que es la economía, el tiempo que tiene la chica, y bueno, va al punto 3, que es en el otro coincidimos, pero bueno, ahí justo quería rescatar lo que decía la compañera también, que era de esto de la interconsulta, porque no se habla, por lo menos acá, de que es un embarazo de riesgo, por todos los factores, por la edad, porque está sola, por la economía, por los antecedentes de violencia, la desnutrición. Entonces, al considerarla como un embarazo de riesgo, hacerle un seguimiento
que justamente para eso estarían los agentes sanitarios, que es lo que estamos viendo también en esto del CAPS. Claro, de redes, de área de responsabilidad, a donde se le debería hacer un seguimiento a la paciente para ver cómo avanza ese embarazo de riesgo. Eso era lo que planteaba. Eso es la integralidad de las acciones, o sea, no es una acción aislada, no es una historia clínica, sino poder integrar todos los elementos como para poder dar una respuesta adecuada. ¿Quién más? Bueno, yo quería agregar algo también al tema del caso 3, que, bueno, como decían algunas de las compañeras, que digamos, hubo una atención muy integral con la paciente, pero hay muchos aspectos que no se tienen en cuenta, como si ella puede cumplir la dieta, si una consulta sobre salud mental va a ser suficiente para que ella pueda llevar todo el pasado que ha vivido con la violencia, si ella... si fue, digamos, consensuado el tema del embarazo, si no sufrió alguna violación a raíz de la violencia. Entonces podríamos hacer por ahí un estudio para ver de cuántos meses está embarazada ella, para poder sugerir o no, en caso de que no haya sido deseado el tema del aborto, con algún médico que se le pueda cumplir si ella no se siente cómoda. Y también el hospital ya sería como algo más... humano del hospital, podría haber derivado a ella algún comedor donde ella pueda tener su plato y pueda cumplir con su buena nutrición para seguir así con sus estudios y su trabajo, ya que ella no va a tener mucho tiempo para descansar, pero a raíz de una buena alimentación puede seguir estudiando y trabajando, para que si fue un embarazo que ella quiere seguir cursando, bueno, pueda cumplírselo sin que el bebé tenga algún defecto cuando nazca. ¿Alguien más? Los comentarios picantes, ¿dónde están? Acá abajo. Esos que nos hacen revipolotear a los médicos. ¿Dónde están? Acá. ¿Dónde está la crítica ácida que esperamos? Yo creo que lo que faltó también en el caso 3 es que por parte del sistema de salud faltó una promoción, una prevención respecto a la sexualidad, digamos, porque si ella tiene 18 años y está embarazada, significa que no hay concientización sobre la prevención sexual. Entonces creo que eso también sería un motivo de que el sistema de salud falló, en el caso del CAPS, por ejemplo. Y también, como decía mi compañera, el tema de saber si fue una violencia o no. ¿Alguien más? El sistema de salud falló. ¿Cómo? La familia. ¿Qué sistema falló para que esta chica tenga esto y que ustedes son parte de la generación que tendría que haberlo recibido? Y eso depende de la ley de 26.150, ley de educación sexual, que es obligatoria para. Yo en el caso 1 quisiera agregar que es una mamá soltera, pero ella vive a 2 cuadras del CAPS. Y yo tengo entendido, y ha pasado en mi barrio, de que los asistentes del centro van y verifican si los niños tienen todas las vacunas. Llamar, corroborar en qué horario puede estar disponible, nosotros poder acercarnos, darle una facilidad a la mamá, no solamente derivarla a otro centro, sino buscar la facilidad para ella. Es una mamá soltera, es difícil, pero tratar de darle ese acceso a ella, que no se imposibilite el caso, sino que ayudarla y corroborar que ella esté bien, que sus niños estén bien, hacerle un seguimiento como corresponde, llamar por teléfono, a veces si no, vive a 2 cuadras, llegarte, preguntar en qué horario estás, cómo te puedo ayudar, qué necesitas,
a qué hora yo puedo llegar yo, te lo puedo vacunar a los niños, hacerte un calendario. Todas esas cosas sirven para que no falle el sistema, digamos. A ver, para complicar un poquito el tema, ¿qué aspectos éticos se tocan en los tres casos? A ver, agudicemos el ingenio. Desde el médico, el personal de salud, el sistema de salud. Una pregunta, aunque haya acceso geográfico, no hay un río, una montaña, un mar, ¿puede haber inaccesibilidad? Sí. ¿Y en qué aspecto? En la falta La de falta de recursos. recursos, ¿qué más? La falta de educación, de accesibilidad de información, la desinformación. La falta de accesibilidad por parte del paciente también. Si es una persona mayor que está en silla de ruedas, no se va a poder trasladar a un CAPS, por ejemplo. Y si no hay agentes sanitarios, no pueden recibir en su hogar atención primaria de salud. También capaz la falta de recursos humanos, de cuánto personal de salud tenemos comprometido para justamente ir y hacer todo lo que se propone, porque obviamente es como decir, bueno, no hay profesionales, pero capaz que sí los hay, pero no tenemos el profesional dispuesto a ir y tocarle la puerta a la mujer que sabemos que es una madre soltera, y todo lo que no sabemos. Todo eso que ustedes están diciendo, falta de recursos, falta de personal, falta de una organización dentro del servicio, se llama inaccesibilidad estructural. ¿Sí? Es la que corresponde a la organización y funcionamiento de quienes tienen que proveer salud. Pero ustedes han nombrado otras cosas. Sí, hay otro, eso le iba a preguntar, ¿hay otro tipo de inaccesibilidad que no sea estructural y que no solamente sea responsable el sistema de salud? La falta de conocimiento, también porque si yo desconozco que mi hijo tiene que tener todas las vacunas o que es un riesgo para él, o que no sé que mi hijo se tiene que poner todos los meses una vacuna hasta que tenga 6 meses o un año, no me acuerdo cómo era. Y las cuestiones Pero estas ¿y cómo adquiere ese conocimiento? Sí. Con las capacitaciones que por ahí brindan los CAPS o llegarse a preguntar, no caer, digamos, por sentado el saber, porque hoy en día se actualizan muchas cosas y por ahí hay madres que dicen, no, yo tuve un hijo hace 20 años, tuve ahora, y ya no son las mismas vacunas, no son el mismo calendario, entonces capaz que por desactualización, por ignorancia, no cumplen a rajatabla, digamos, como es lo nuevo, lo actual, en el tema del calendario de vacunación. Por ejemplo, y también acá, que ella tampoco tenía como desde familia, se nota un sostén o como un apoyo que alguien le enseñe cómo tiene que ser, por ejemplo, el caso de Clara, cómo ella tiene que hacer con su embarazo. Digamos, son muchos factores que también el CAP podría, o si no, en otro caso, enseñar en los colegios, en las escuelas públicas, pueden llegar capacitaciones, como por ejemplo de ESI, que es algo que capaz que ella sí pueda tener en alcance, porque no puede ir a un CAP, le dé vergüenza siendo menor, pero capaz que en el colegio no, digamos, como que pasa desapercibido porque es una charla en general, y ahí muchos se informan. Y esta cosa de que no tengo información, o no tengo escolaridad, o mis creencias no me lo permiten, o no le doy importancia a ciertos temas y a ciertos temas sí. Hay algunos que están en mi foco, como por ejemplo comer todos los días, pero no está en mi foco atender mi salud mental. Esto de que yo piense que para qué esos chantas que me van a saber más de lo que yo sé. ¿A qué corresponden todas estas cuestiones que tienen que ver a las barreras culturales? Entonces, un segundo nivel de inaccesibilidad, después de pasar por las barreras culturales,
que Ahí son está. los recursos y la organización, son las barreras personales y culturales. Y la cultura o la barrera cultural es de los pacientes. Sí. Sí. Es de los pacientes, convengamos. ¿De alguien más? Y del médico también. De todo. Del equipo. ¿Y de quién más? Y de la sociedad y sus organizaciones. Diga. Yo opino que más allá de que así el CAPS dé o no dé charlas informativas, hay muchas madres o padres o familias que a raíz de la cultura, capaz que por vivir en el campo, cosas así, no acceden a la atención a la salud porque ellos esperan a ver algún síntoma en el hijo, a decir, bueno, cuando ya no des más, te llevamos al médico porque es lejos o porque no tengo tiempo, porque necesito trabajar, porque vivo el día a día. Entonces muchas familias, madres, padres, capaz que se limitan a eso, decir, bueno, mañana vemos cómo te sentís, si el CAPS ofrece charlas, yo creo que dudo muchísimo que se acerquen, porque son cosas que ellos no le toman importancia, por así decirlo, porque es algo que es un problema secundario. Eso se llama niveles de alarma. Y los niveles de alarma se aprenden y se enseñan. Se enseña. El médico, el sistema de salud, la sociedad debe enseñar los sistemas de alarma. Si no, nos explicaría por qué el 60 o 70% de los cánceres de mama que hay en nuestro país llegan tardíamente a la consulta. Bueno, yo quería aportar, en conjunto con lo que decía la doctora, sobre el entorno y traer una realidad y justamente traer a charla una realidad. En Argentina tenemos cada un día una mujer muerta, entonces ¿por qué no pensar que también una pareja con, por ejemplo, violencia doméstica, justamente le imposibilite la accesibilidad justamente a estas instituciones, ya sea un CAPS, ya sea un hospital? Es una charla interesante también para tener en cuenta en factores que nos dificulten el acceso, porque yo puedo ser una mujer consciente, saber que tengo que vacunarme, saber que tengo que llevar a consultas pediátricas, pero si yo tengo una pareja que es violenta, que me retiene, y es complicado. Es una de las primeras causas del no uso de anticonceptivos en las poblaciones muy tradicionales. Para avisarles, no solamente es importante, sino el martes que viene en el seminario de integración que trabaja gente de salud mental, es sobre violencia de género. ¿Alguien más? Siguiendo lo que dijo mi compañera de la violencia de género, muchas veces he conocido casos de, por ejemplo, mujeres que sufren violencia en su casa y son conscientes de eso, no es que ellas viven la violencia y la sufren, pero ¿cuál es el problema? De que no hay un sistema, porque dice, bueno, ¿por qué no vas a denunciar? Y ella dice, bueno, sí, voy a denunciar. ¿Y qué hago después? Tengo que volver a mi casa con mi agresor que sabe que lo acabo de ir a denunciar. Entonces es también todo volviendo a este tema de la violencia de género y todo lo que tiene que ser cuestiones de violencia, decimos, bueno, capaz que sí, no hay falta de educación, porque sí se enteran que es violencia, pero hay falta de contención desde el lado político, que también tiene que ver con las desigualdades sociales, de que bueno, no es que bueno, me peleo, entonces bueno, me alquilo un departamento, porque no se puede. Entonces también es eso, de que uno tiene que volver al lugar donde enfermó, en este caso, bueno, tiene que volver a donde sufre todos los días, digamos. Bueno, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más quiere aportar del caso 1 o 2? Bueno, que a mí me llamaba un poquito la atención del caso 3 de la chica de 18 años que está embarazada, que por ahí escucho mucho que se tiende a juzgar la situación de la chica, de pensar de que puede haber sido abusada, de que no recibió educación sexual,
entre otras cosas, y también me parece que si uno no tiene la información completa no debería juzgar, porque hay chicas y mujeres que deciden ser mamás, que quieren, que hay muchas chicas jovencitas que su sueño es ser mamá y les gusta y están contentas y felices y eligen eso. Otras eligen estudiar, otras no quieren tener hijos nunca, otras más tarde, pero también me gustaría no juzgar a las personas, sobre todo a las mujeres cuando deciden o no ser mamás a la edad que sean. ¿Y eso con qué habilidad o con qué característica del trabajo médico lo podríamos relacionar? Esto que está planteando la compañera, que nosotros tenemos una serie de prejuicios y damos por sentado que porque tiene 18 años y está embarazada, la violaron. Por ejemplo. ¿Qué pasa en la cabeza del médico? Los sesgos de cada uno. Los sesgos con los que miramos e interpretamos el mundo son parte de ¿qué? De nuestros valores, de nuestra cultura, de cómo nos hemos formado. Eso es lo importante de estos intercambios que ustedes que estamos haciendo, porque aquí ven distintos puntos de vista que van a ayudar a formar sólidamente la conceptualización de lo que es ser un médico para ustedes. No basta con que esté escrito el perfil del médico que quiere la facultad de medicina es este. Ustedes lo tienen que internalizar como algo que lo satisfaga a ustedes. Una aclaración sobre esto. Sin duda, cada uno puede decidir, o sea, uno de los derechos sexuales, que es un derecho humano también, es decidir cuándo embarazarse, con qué espacio entre tiempo y lo que sea. Entonces, no estamos discutiendo si es que alguien de 18 años puede quedar embarazado o no. El tema a discutir es si cree que la única opción es esa. Por eso todo lo que se llama el programa EMIA, por ejemplo, de embarazo no intencional en la adolescencia, es trabajar sobre proyectos de vida. Yo no creo que puedo estudiar en la universidad. Por lo tanto, el embarazo me resuelve un problema, porque no creo que tenga otra opción. Por eso, la libertad para elegir también está en tener opciones para hacerlo. Y eso tiene que ver mucho con el concepto de promoción de la salud. Por eso, aparte de la prevención, la promoción de las cosas. O sea, por eso es tan importante el tema de trabajar, por ejemplo, a nivel educativo contra el bullying, que en el fondo termina siendo, te inhibo las posibilidades de desarrollo que vos puedas tener específicamente. Entonces, independiente que alguien pueda quedar embarazado, ¿sí? La idea siempre es trabajar con la idea de cómo podemos hacer para ver que los proyectos vitales pueden ser más amplios y que tenemos acceso a eso como derecho. ¿Ah? A ver acá. Más allá del deseo o no declarado de embarazarse, digamos, a mí me parece medio egoísta, por así decirlo, querer embarazarse a esa edad sabiendo que no tienen recursos económicos. Y pasa situaciones como en el caso 1, que no puede completar el calendario de vacunación, no puede darle una vida digna al bebé. Bueno, de todos modos creo que es bueno escucharnos todos, una posibilidad que ustedes tienen de expresarse, está muy bien. Estos son casos disparadores, pero donde se reparte la situación, no solamente es inherente a la cultura, es inherente a un problema social, o es inherente a un equipo de salud, o es inherente a una respuesta del sistema de salud. Nosotros hemos propuesto esto de manera que ustedes hagan una mirada más holística, una mirada más generosa y que puedan debatirlo de alguna manera, como para que vayamos internalizando que no solamente es mi verdad, sino están las otras verdades que también forman parte de la sociedad y forman parte de la cultura.
Y justo algo referido a eso, con el tema de la accesibilidad por ahí en adolescentes a los anticonceptivos, de padres que no tan solo de parejas tóxicas o controladoras, también están los padres que por cultura o por algunas religiones también no, digamos, no es que dejan disfrutar, sería mal dicho, el tema de la sexualidad de los hijos, pero sí lo restringen. O le prohíben, por ejemplo, el tema de anticonceptivo, o el mismo adolescente, por miedo al padre, no lo usa, y ahí también llegan a muchos accidentes como ser el de Clara. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza suficiente para decirle, mamá, llévame al médico, o de ir solo a un médico para poder, digamos, informarse sobre los métodos anticonceptivos. Eso que está mencionando la compañera, por eso, cuando hay problemas de salud, si funciona bien el sistema, eso revuelve, como cuando le decimos, hacemos preguntas, ustedes digan qué piensan de esto y tratamos de corregirlo. A veces funciona, a veces no. La República Argentina, ante esa situación, también ha resuelto ciertas cosas que tienen que ver con lo que se llama autonomía progresiva del niño y adolescente. Ustedes saben que hasta los 13 años tienen cierta dependencia mayor y de 13 a 16 ustedes tienen accesibilidad a los métodos anticonceptivos en los CAP sin consultar al padre o a la madre. O sea, un chico de 14 años viene a pedir anticonceptivo y no tengo que decir, mamá, tu papá dónde está. Y más de 16 tiene acceso a otras posibilidades de hacer cosas sobre su cuerpo. Comprenden ustedes ¿qué pasó? Hubo una decisión de carácter sanitario que se transforma en una ley que modifica la estructura legal, que se va a ver después, ¿de acuerdo? En función de que ha habido algún tipo de canalización de los problemas. Ustedes también, cuando trabajen en el sistema de salud, también van a recibir cuestiones y decir, esto, ¿cómo lo resolvemos? Se plantea y se trata de resolver. La idea era poder, de alguna manera, despertar en ustedes esta conciencia y de que compartan, porque obviamente las opiniones son muy repartidas y muy divididas, pero es bueno poder expresarlo, de manera que puedan ustedes también contar con elementos como para dar respuesta. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver todo con la parte cultural, porque hoy en día no es como antes. Todo el mundo, así en la situación económica más baja, tiene un celular. Y con el celular ellos pueden tener posibilidades de información, pero se informan de otra manera, precisamente de otras cosas, porque a nivel cultural, donde ellos se manejan, pues ya están acostumbrados a tener muchas veces hijos, porque la madre tuvo hijos, que tiene 5 o 6 hijos, entonces ellos siguen así. Y por más que conozcan métodos anticonceptivos, no lo hacen porque es lo normal de ellos. Claro, en esa parte. Eso tiene que ver con lo cultural. Con el proyecto de vida que hablamos recién, cómo trabajamos sobre eso. Ese es el gran cambio. Cuando yo veo algo que es un problema, cómo trato de pensar soluciones. Pero de nuevo, si la medicina solamente es solución de un hemograma, obviamente todo esto excede. ¿Sí? Ahora bien, de nuevo el concepto que les insisto. Ninguno de los presentes es un superhéroe. Nadie de los presentes es un dios o una diosa. Solamente somos seres humanos. Por lo tanto, o trabajamos en red, o si no, todo esto no va a exceder. No nos podemos hacer cargo de todos los problemas del mundo, ni de los pacientes. Pero sí podemos tener una red que pueda contener la mayor cantidad de problemas que hay. Pero si no hay esa comunicación, por eso era tan importante lo que planteó la doctora, de trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo y no escuchamos al otro, obviamente, creo que yo soy el que más. Pero también tiene que ver con la parte de cobrar planes. ¿De qué? De cobrar. Eso es uno de los mitos que hay, ¿de acuerdo? Insisto, que tengamos en cuenta, porque si no podemos fomentar los estigmas, ¿de acuerdo? O sea, la idea de los planes sociales que se dan son ayudas del Estado, como el plan médico obligatorio y como los subsidios para muchas personas. Tenemos que pensar que si es que realmente hay gente que sí opta por la opción de embarazarse,
pero no es lo mismo optar que eso, entre esto y aquello, a que realmente mi único fin, que yo puedo, es embarazar. Cuanto antes hagan, lo mejor. Si aumentamos la posibilidad de crear proyectos de vida, posiblemente la gente tenga opción. Eso es lo que ha pasado. La Facultad de Medicina en su momento decidió una medida hace años con que era la inclusión educativa a través de los estudiantes que estaban en los valles, que tenían acceso a un sistema educativo de menor posibilidades de acceder. Entonces se decide poner un cupo protegido, que es darle posibilidades a quienes no tenían posibilidades. Esa gente, algunos pensaban en ser médicos y médicas, pero decían, eso no es para mí. Cuando vos amplías derechos, la gente dice, a los diablos también era para mí. Genial, espectacular, ya que estamos. ¿Ah? La niña que yo creo que la educación está bien que también sea en la escuela, pero la base sale desde la casa. No solamente enseñarle a la adolescencia a cuidarse, sino a los padres, hacerle charla de concientización de lo importante que es hablarle a los jóvenes de lo que es la sexualidad. Hay padres que no tienen ni el mínimo conocimiento porque ya vienen de sus papás también, con que no se habla, no se comunican, y es importante darle a los padres eso, que hablen con sus hijos, que los ayuden a concientizar lo que es tener un embarazo adolescente, los riesgos que conlleva, la responsabilidad que se tiene. Sí, pero un momento con eso. La educación la debe hacer quien sabe. A ver, por más amor que tengo por mi hijo, yo no lo pienso operar. El amor no protege. Entonces, lo importante es que yo se le pueda ofrecer el mejor cuidado posible. También incluye la educación. Porque si no, pensamos que con el amor alcanza. No, hay madres que no saben de matemática y no le van a enseñar matemática por más amor que tengan. Bueno, también, en la educación sexual también pasa lo mismo. Por eso hay un programa. Y el programa incluye una escuela para padres y madres. ¿De acuerdo? También incluye. un concepto que no sé quién lo vertió, pero es importante. El año que viene van a tener salud poblacional. Uno de los graves problemas que está teniendo la República Argentina, como muchos otros países, es la transición demográfica. La transición demográfica significa que ahora se nos mueren casi más personas que las que nacen. Entonces eso, para los que piensan que ayudar a las familias a sostener a los hijos o las ayudas sociales han generado un aumento de la paridad. Muy por el contrario, en los últimos años, en los últimos 10 o 12 años, cada vez es menor la natalidad en nuestro país. Y en los países europeos se ha revertido la natalidad, o sea, mueren muchos más de los que nacen, al punto que en sociedades como del norte de Europa o, por ejemplo, Corea del Sur, los jardines maternales no existen, han sido sustituidos por hogares de ancianos. Eso se llama transición demográfica. Y es un grave problema que ustedes se van a enfrentar. Cada vez tener menos niños y más ancianos es un problema grave de una sociedad. Eso es spoiler. ¿De acuerdo? Bueno, ¿les gustó? Sí. ¿De acuerdo? Se merecen que le demos una aplauso. Por último, en el PowerPoint y en los archivos que les dejamos están especificadas formalmente como algunas organizaciones no se muevan todavía, describen ahora este tema. El último punto de los objetivos de la clase de hoy era, bueno, ¿qué respuestas les da el sistema de salud? El sistema de salud argentino adhiere
a la estrategia de atención primaria de la salud, así como 138 países en el mundo. Esa estrategia, que la van a ver largo y tendido en salud poblacional el año que viene, incluye, de lo que hemos hablado hoy, por lo menos dos aspectos: las inequidades en salud, lo que es el acceso universal a la salud y la cobertura universal en salud. Entonces, esos tres son los pilares de un sistema equitativo. Y cuando ustedes han tenido las clases de bioética, uno de los pilares de la bioética es la equidad, actuar con equidad. Argentina no solo lo dice en su constitución, sino que también como sociedad siempre ha tendido a promover equidad. Así es que, bueno, muchas gracias. Bien.